Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar este nuevo webinar de Carbotecnia, el carbón activado en la potabilización de agua cumpliendo con la versión de la norma 127. Vamos a tener un webinar para los que vieron el anterior, será la misma dinámica, 30 minutos de charla y posterior a la charla vamos a dar respuesta a las preguntas. Las preguntas se pueden ir haciendo durante la charla, no es necesario hacerlas hasta el final para que podamos irlas respondiendo. Nuestro compromiso, igual que en el webinar anterior, es responder a todas las preguntas una vez terminado el webinar. Si no alcanzamos, lo haremos a través de correo. Mi nombre es Mauricio Contreras, gerente general de Carbotecnia. La presentación nos la realizará el director general, Germán Grosso. Bienvenidos. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Me honro de verdad con ella. Estoy muy agradecido. Les recuerdo que enviaremos esta presentación, además de que quedará grabada en YouTube, la mandaremos en PDF con todo lo que voy diciendo de cada transparencia. Además, somos un equipo de varios profesionales en los ramos de la química y la biología, que con mucho gusto los acompañaremos en sus proyectos específicos. Hay que recordar que como es una presentación que debe ser corta, entonces voy un poquito rápido, no entro en detalles y bueno, para eso estamos, para poder profundizar más con ustedes. Así que adelante, empezamos. La mayoría de los compuestos que intoxican al ser humano son orgánicos. Ahorita veremos por qué. Y hemos visto anteriormente en otros webinars y a través de lo que publicamos en Carbotecnia que el carbón activado es un adsorbente inespecífico de compuestos orgánicos, es decir, inespecífico, absorbe todo tipo de compuestos orgánicos. Y son de particular interés los que nos intoxican a los seres humanos. Y ya que el carbón tiene esta propiedad, la toxicología lo ha adoptado como el antídoto universal, así le llaman. A mí me gusta más decirle el más universal, porque no es para todo, pero en la toxicología le llaman el antídoto universal. Y hoy que estamos hablando del cumplimiento de norma de potabilidad, pues tiene que ver todo con la intoxicación. Bueno, hablemos de los compuestos orgánicos. La química orgánica no nació hace tanto, fue en 1828 con la síntesis de urea que hizo Friedrich Wöhler, el señor que vemos aquí en la pantalla, un alemán, a partir de compuestos inorgánicos sintetizó urea. Pues fue la primera vez que un ser humano logró esto. Se creía que los compuestos orgánicos solamente eran producidos por los seres vivos a través de una fuerza vital. Pues aquí él demuestra que no es así. Y 30 años más tarde se hace el primer pozo petrolero, empieza la industria petrolera y después a principios del siglo XX nacen ya la petroquímica, la industria farmacéutica y bueno, viene la gran industrialización que produce moléculas orgánicas. Son muchísimas las que se han registrado desde 1965 hasta el día de hoy. Hay 200 millones de moléculas registradas, pero la mayor parte de ellas son orgánicas. Esto es muy interesante. Fíjense, 200 millones de moléculas. ¿Y esto, por qué tantas y por qué la mayoría son orgánicas? Porque los átomos de carbono se ligan entre sí y además con ligaduras simple, doble y triple. Y entonces el número de compuestos que se pueden generar es ilimitado. Es interesantísima la química orgánica. Una pequeña diferencia en un solo átomo, en una molécula, y cambia totalmente las propiedades del compuesto que se va a generar. Y bueno, pues entonces hoy tenemos compuestos orgánicos sintéticos nuevos por toda la Tierra. Y aquí vemos en esta fotografía o en esta imagen lo que se llama el ciclo del agua. El agua no solamente es el fluido más importante en la Tierra, porque coexiste en forma líquida, gaseosa y sólida, forma parte todo de la naturaleza de los seres vivos, pero además es el transporte. Entonces, cuando tenemos moléculas orgánicas e inorgánicas de todo tipo, pues estas se transportan a través del agua.
Y estamos viendo en la imagen la planta de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo. Ahí la vemos, es la propia naturaleza. Sin embargo, como mencionamos, muchos compuestos nuevos que aparecen desde el siglo XIX hacia acá, que son muchísimos, no son fácilmente tratables por esa planta de tratamiento que es la naturaleza. Algunos son no biodegradables, algunos son difíciles de oxidar, algunos no se absorben en los sustratos minerales de la tierra. Entonces, hoy, cuando hacemos análisis, encontramos compuestos orgánicos pues en las nieves de las montañas más altas de los Himalayas, los encontramos en lagos, en ríos y en los pozos más profundos. O sea, algunas de estas moléculas tienen una alta vida media, tardan mucho en desaparecer. Y entonces esto ha hecho importante que se creen normas de potabilidad mucho más actualizadas que consideren a esos compuestos. Y este es un ejemplo. Ese es un tanque de 1 millón de litros. Si yo vierto 1.4 mililitros, perdón, ahí está mal, es 11.4 mililitros de benceno en ese millón de litros de agua, el agua se hace en ese momento no potable. No quiere decir que no me la puedo yo beber en ese momento, pero a largo plazo no puedo estar bebiendo esa agua porque me va a causar daños a la salud. El benceno es carcinogénico, por ejemplo. Entonces, fíjense, 11.4 mililitros en 1 millón de litros de agua. Ya no es potable esa agua. Y sin embargo, esos 11.4 mililitros de benceno se absorben, se captan en 60 mililitros de carbón activado. Que, por cierto, es mucho menos costoso esa cantidad de carbón que esa cantidad de benceno. Entonces, a un problemón que con muy poca sustancia haga no potable un agua, tengo una solución barata y muy efectiva. Ahora, el carbón activado tiene límites. Yo puedo, con simple carbón activado, el agua más contaminada, purificarla. Hablando de compuestos orgánicos, la puedo purificar con puro carbón activado, pero me va a costar muy caro. Es mejor cuando un agua está muy contaminada, por ejemplo, cuando son contaminantes biodegradables, empezar por una digestión anaerobia. En niveles más bajos conviene una digestión aerobia, que son bacterias que destruyen las moléculas orgánicas. Niveles más bajos es mejor la oxidación química, aplicando un oxidante. Y el carbón activado solamente es competitivo frente a las demás tecnologías cuando la concentración inicial es baja y la quiero llevar a niveles no detectables. Entonces, ese es un límite. El carbón activado no es para todo. Entra en la parte final. Y esto es así porque el carbón no se hincha, como algunos otros sólidos cuando captan compuestos. El carbón mantiene su tamaño, solamente va pesando más, capta hasta 3 capas moleculares y solo de las moléculas que entren en sus poros. Cuando yo saco un carbón activado que ya quedó saturado, pues sale del mismo tamaño, pesa más, pero sale del mismo tamaño. Entonces tiene una capacidad limitada. Y es el absorbente más competitivo que hay en la Tierra, pero acuérdense, en niveles bajos de concentración. Otro límite, si yo tengo una de estas moléculas en mi agua y quiero retenerla, pues el carbón activado no es específico. Precisamente su ventaja es que es inespecífico, entonces el carbón se va a llevar mi molécula más otras. El carbón tiene preferencias, prefiere las moléculas covalentes, las no polares, no iónicas, las que no tienen carga, prefiere las redondeadas, las ramificadas, antes que las alargaditas. Entonces, pero el carbón va a ir atrapando por preferencia unas moléculas sobre las otras. Y repito, si quiero yo retener una molécula, no va a ser posible solamente retener esa molécula con el carbón activado. Voy a retener varias y si otras, por otras tiene preferencia el carbón activado, las va a retener antes que la que yo quiero disminuir su concentración en el agua. Y bueno, también hay algunas moléculas orgánicas para las que el carbón activado no es bueno. Por ejemplo, moléculas sumamente grandes que no entran en los poros del carbón, como los ácidos húmicos y fúlbicos, que es los compuestos de la descomposición de los vegetales que se encuentran en las aguas superficiales, lagos y ríos. Lo que hace medio amarillita el agua son las moléculas enormes que no entran en los poros del carbón. O también moléculas sumamente pequeñas y polares, metanol, formaldehído, el mismo etanol, alcohol etílico. No, el carbón no es bueno para retenerlo.
¿sí? Aquí vemos un raticida, el paraquat, ese además es iónico, tiene cargas y al carbón activado no le gustan las cargas eléctricas. Entonces, bueno, el carbón no es para todo. Hay que elegir siempre el carbón activado cuyo diámetro de poros predominante es ligeramente más grande que el tamaño de la molécula que voy a retener. Y hay distintos carbones activados. Cuando la materia prima es más densa, el carbón activado resultante tiene poros más pequeños, de menos diámetro. Y las materias primas vegetales más blandos, menos duros, generan carbones activados de poros más grandes. Entonces, siempre es bueno saber qué molécula es la que quiero retener para elegir el carbón cuyo diámetro de poro predominante sea ligeramente mayor que el tamaño de la molécula que quiero retener. Bueno, ahora entremos ya con todo este preámbulo al tema, la nueva norma de potabilidad que entró en vigor el 27 de abril del año pasado. Importante resaltar, no solamente aplica a los organismos públicos, también a grupos privados. Por ejemplo, si alguien hace un fraccionamiento y tiene un pozo y tiene un permiso y va a distribuir esta agua a las distintas casas, también debe cumplir con esta norma. Importante, en esta versión de la norma se aclara y se dice 3 veces que no se pueden aplicar aguas residuales tratadas, ¿sí?, al consumo humano. Es decir, si yo tengo una planta de tratamiento de aguas residuales, por bien que lo haga, no puedo destinar esa agua, ¿sí?, para regaderas, para cocina, etcétera, etcétera. A esto debo mencionar que hay ciudades en el mundo que sí lo hacen, que tratan el agua y la reusan. Mi lectura que hago a esta norma es que pues fue porque hay que empezar con cuidado, ¿sí? Si abrimos este permiso y alguien no trata bien el agua, bueno, pues entonces podemos tener un agua que no sea segura. Pero por lo pronto hoy en México no se puede destinar el agua residual tratada al consumo humano. Ahora, como vamos a ver concentraciones o límites máximos permitidos por la norma y vamos a ver que son sumamente bajos, es muy importante que los análisis con los que contemos tengan precisión y exactitud. Miren, uno de los mayores problemas que hemos vivido en carbotecnia a lo largo de los años es cuando un análisis laboratorial es erróneo. Porque al ser erróneo te hace tomar decisiones incorrectas y luego acciones costosísimas y que no llevan a la solución de nada. Es importantísimo siempre tener análisis repetidos, tener repetitividad, reproducibilidad entre laboratorios. Además, aquí tenemos otro problema. En potabilidad, los límites máximos permitidos de muchas sustancias son tan bajos que están cerca del límite de detección del método de análisis. Entonces, el error es mucho más grande cuando el método falla. Y además también están muy cercanas al límite práctico de cuantificación, que es un poquito más alto que el límite de detección del método, pero es un límite que me dice, abajo de este límite, que sí lo detecta mi método, pero ya el resultado no es muy confiable. Entonces, importantísimo, antes de tomar decisiones y de hacer acciones, es estar seguros de mi análisis. Es importante que el laboratorio esté acreditado. Nosotros, por ejemplo, en Carbotecnia trabajamos con microanálisis de Occidente, un laboratorio muy bueno, que además la directora es toxicóloga, la doctora Cueto, muy reconocida y entonces que va muy a fondo, pero hay muchos otros más y hay que buscar un laboratorio certificado e importante, los laboratorios también pueden tener fallas, entonces deben estar en constante revisión de sus métodos. Y cuando ustedes reciban resultados, cerciorarse de que el método en particular está certificado. Bueno, y entonces ya entremos a números. Vamos a comparar la versión anterior de la norma, que era la versión 1994, revisión año 2000, contra la 2021, la que entró en vigor el año pasado. Entonces ahí tenemos dos columnas, 1994, revisión 2000 y 2021.
Vamos a ver. Miren, en amarillo están los compuestos orgánicos que absorbe el carbón activado. Cuando vean en verde el fondo, es que la norma no señala, la norma actual, la 2021, no señala que el carbón activado sea una solución, ¿sí? Pero yo creo que fue por omisión, porque es en un par de casos, 2 o 3 casos nada más. La propia norma al final señala las tecnologías que hay hoy reconocidas para disminuir estos compuestos. Entonces, aquí, como está en verde, color hasta la derecha es que la norma no dice que el carbón activado puede disminuir color, pero por supuesto que lo puede disminuir cuando es de origen orgánico. Vemos que se puso más estricto. También vamos a ver que no se pone mucho más estricta la norma actual respecto a la anterior. Amplía el número de parámetros a leer, excepto 3 que vamos a ver ahorita. Pero bueno, aquí sí, miren, color. Antes pues el máximo permitido era 20 unidades de color en la escala de platino-cobalto y hoy es 15. Sustancias activas al azul de metileno, que son detergentes, sigue igual. Mercurio, por cierto, es un inorgánico, pero es uno de estos casos en donde el mercurio, en la manera en que está presente en el agua en la naturaleza, en forma de cloruro de mercurio o de catión metilmercurio, el carbón sí lo absorbe. La norma no lo menciona, pero el carbón lo absorbe bastante bien. Se hizo más laxa la versión actual. Por cierto, de esta tabla anterior, como vemos, se llaman metales y metaloides. Ahí está, los azules son los metales, a la izquierda en la tabla periódica, excepto el hidrógeno. Los metaloides, que están en verde, que son los semiconductores famosos, y los no metales, los amarillos. Entonces, bueno, la tabla anterior hablaba de los azules y los verdes. Seguimos. La nueva norma incluye una toxina, la microcistina, y el carbón activado la retiene bien. Ahorita vamos a ver cómo es esa molécula. Otra, la norma, tanto la anterior como la actual, pedían que el agua que se distribuye a las casas debe tener un cloro residual, yodo residual o plata residual. Nada más hay que saber que el carbón activado los retiene, entonces tienes que agregar estos oxidantes después del carbón activado, si no vas a mandar el agua a las casas sin el oxidante de protección contra actividad bacteriana. Bueno, esta es la microcistina que leímos en la pantalla anterior, una molécula grandecita, pero no enorme, que se puede captar bien en carbón activado de madera, de lignita, y si no hubiera esos dos, pues en bituminoso, con un poquito menos de eficiencia. Pero bueno, es una sustancia absorbible. Seguimos. Aquí están los trialometanos, que antes la norma de 1994, versión 2000, permitía 200 microgramos por litro. En la actual, pues se puso un límite a cada uno por separado, pero más o menos están en el mismo nivel. Se incluyeron ácidos aloacéticos que no se tenían. Todos los absorbe el carbón activado. Se agregan estos otros subproductos de la desinfección con ozono, bromatos, cloratos y cloritos. Los cloritos, que son inorgánicos, el carbón los destruye por reacción química. Y aquí está formaldehído, se agrega, fíjense, el formaldehído es la única molécula orgánica que el carbón activado no retiene con eficiencia, de toda la norma anterior y de la nueva norma. Es el único, porque es muy chiquito y es muy polar. Entonces sí lo retiene, pero lo va a retener al final de todo. Le va a costar trabajo al carbón retenerlo. Es el único compuesto orgánico que el carbón no va a retener. Y finalmente, tenemos estas 3 familias de compuestos que les dije que han dado muchos problemas a algunos usuarios. Vamos a comentar un caso. Compuestos orgánicos halogenados absorbibles fijos. Aquí están principalmente plaguicidas, herbicidas, compuestos orgánicos no halogenados, compuestos volátiles, y compuestos orgánicos halogenados absorbibles purgables. Son también compuestos volátiles halogenados. Bueno, estos 3, si no cumples en este límite que se señala ahí, entonces, si en alguno de los 3 no cumples, tienes que hacer otra serie de análisis que vienen a continuación en otras tablas, solo si no los cumples, alguno de estos 3.
Bueno, y abajo vemos los famosos BETEX, benceno, etilbenceno, tolueno, gilenos, les llaman los BETEX, que son los compuestos aromáticos que están presentes en los hidrocarburos. Prácticamente quedaron igual, solo se agregó el estireno, que bueno, igualmente se absorbe con carbón activado. Bueno, entonces, si no cumples uno de los tres que están ahí circulados en rojo, el primero, compuestos orgánicos halogenados absorbibles fijos, si no lo cumples, entonces hay que hacer todos estos análisis. Por cierto, el clorotolurón tampoco está mencionado que lo retiene el carbón activado, pero yo creo que fue una omisión de la norma, yo creo que fue un error, porque lo retiene el carbón activado perfectamente bien. Y entonces hay que hacer todos estos análisis y hay que cumplir con cada uno de ellos. Digamos que la norma te lleva como a ir más a detalle y ver en cuál te estás pasando. Y por cierto, algunos de estos se permiten en cantidades mucho más grandes que la cantidad que permite la familia de compuestos orgánicos halogenados absorbibles fijos, que es 10. Fíjense, el antepenúltimo, el dicloroprop, te permite máximo 100 microgramos por litro, cuando en toda la familia, en el parámetro anterior, permitía 10, ¿sí? O el 2,4-DB, que permite 90, pues que es mucho mayor al 10, que es toda la familia. Eso, si me preguntan la razón, no se las sabría decir. Me hubiera gustado participar en el comité que hizo la norma, que ya me ha tocado, pero no en esta. Entonces, bueno, creo que es una buena pregunta. Voy a investigar. Si no cumpliste con el segundo parámetro, compuestos orgánicos no halogenados, hay que hacer estos análisis y hay que ver que cumplas con todos ellos. Y si no cumpliste con los orgánicos halogenados absorbibles purgables, pues hay que analizar estos y hay que ver que cumplamos. Y pasa lo mismo. Algunos de estos están en límites mucho más altos que el límite que se puso para toda la familia de ellos. Aquí vemos en esta tabla los parámetros que antes aplicaban en 1994 y que hoy ya no, ¿sí? Se quitaron varios. Voy a concentrarme en los orgánicos. Olor y sabor lo quitaron. Fíjense, lo quitaron porque dejaron al público que sea él el que si un agua tiene mal olor o mal sabor, pues el público mismo sea quien rechace el agua, ¿sí? Es decir, dejaron de exigirla para que el público sea quien lo haga. O los fenoles o compuestos fenólicos que también presentan un sabor y un aroma muy desagradable y le dejaron al público que lo haga y lo desaparecieron. Y en plaguicidas quitaron estos tres, pero agregaron otros. Yo creo que hicieron un cambio por plaguicidas más actuales. Bueno, entonces ahí están los que desaparecieron. Algo interesante de la tabla anterior, cuando hay muchos compuestos que cuando se perciben por el aroma o por el gusto, están todavía muy lejos de ser tóxicos. Hay compuestos que se revelan mucho antes de ser tóxicos. Y esta es una planta que ya les había mostrado en el webinar anterior, una planta con la que estamos tratando agua de pozo contaminada con hidrocarburos. Y en esta, haciendo un estudio, encontramos que cuando la gasolina está disuelta en agua en 0.01 miligramos por litro, ya huele a gasolina y el nivel de BETEX, que son los contaminantes que están regulados por la norma, todavía está muy por debajo que los límites de la norma, ¿sí? Entonces, solita se delata. Y bueno, entonces hay muchos casos como este, ¿sí? En donde el contaminante se delata antes de ser peligroso para la salud. Y bueno, este es un resumencito de todas las tablas anteriores. Fíjense, en la norma 1994 había 45 parámetros en total. En la nueva de 2021 son 51, son 6 más, no son tantos. Y de estos eran 17 orgánicos en la del 94 y ahora son 19. Si se fijan, no aumentan mucho. Y quitando las familias de los 3 compuestos que vimos, no se hace mucho más estricta la norma. Nada más, si no pasas esas 3 familias, entonces se agregan 46 compuestos orgánicos y entonces pasas a, si no cumplieras con esos 3, a 97 parámetros, de los cuales 67 son orgánicos. Ahora, lo importante, todos se resuelven con carbón activado, menos el formaldehído.
Entonces, casi es el 100% se resuelven con carbón activado. Y esto es lo importante de esta plática. Y aunque el carbón es bueno solo para concentraciones bajas, como hay que llegar a muy, muy bajas, bueno, el carbón activado es una solución buenísima. Ahora, hay que aplicar bien el carbón activado. El carbón, la fuerza de atracción que tiene a los adsorbatos, a las moléculas, es de muy corto alcance y hay que hacer que llegue la molécula a la superficie del carbón. Entonces, si tienes un flujo muy despacio, el carbón no funciona. Se debe tener un flujo turbulento y esto se logra cumpliendo en el diseño de tus camas con la velocidad de flujo, o si es carbón en polvo, agitando a suficiente velocidad para que haya turbulencia. También hay que dar el tiempo de contacto. Hay un cierto tiempo de contacto dependiendo del tipo de carbón activado y la concentración que tienes de moléculas. Hay que dar un cierto tiempo de contacto. También dependiendo del tamaño del carbón granular, cuando es granular. Entonces hay que diseñar bien, pero bueno, toda esta transparencia lo que quiero decir es que hay que diseñar bien la aplicación del carbón activado, ¿sí? La cantidad adecuada, con la turbulencia adecuada, ¿sí? El tiempo de contacto adecuado. Quise mencionar aquí todos los carbones virgen, ¿sí? Los que no se han utilizado, todos tienen minerales, porque todos los carbones activados vienen de una planta. Hasta el carbón mineral, acuérdense que viene de un bosquecito de hace millones de años, pero viene de plantas. Las plantas tienen minerales, como potasio, sodio, muchos más. Cuando tú carbonizas la planta, ese sodio y ese potasio se convierten en óxido de sodio y óxido de potasio. Y cuando metes el carbón en agua, estos se liberan como hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. Se liberan muchas sales más, pero estas dos son las que imparten más, las que tienen más impacto en el pH. Entonces, el resultado es que el pH de un agua tratada con un carbón virgen aumenta 1, 2, 2.5 unidades de pH. Y esto lo quiero mencionar porque algunas veces las personas se asustan un poquito porque está subiendo el pH en mi agua. Hay que tener calma. Si hay que acelerar, podemos inundar el carbón en una solución ligeramente ácida para acelerar este proceso de neutralización o de extracción. Los ácidos son muy buenos disolventes de sales y para acelerar, pero no tensarnos cuando vemos que cambia el pH del agua si usamos un carbón virgen. Si ustedes nunca les había cambiado el pH de su agua cuando usaban carbón activado, probablemente es que usaban carbón reactivado, que no es que sea un pecado, lo que es pecado es que no se venda con el título de carbón reactivado. El carbón reactivado funciona perfectamente bien. Otra importantísima, debemos retrolavar con frecuencia el carbón activado granular, cuando es granular, y lograr la expansión de la cama. Esto ya lo hemos dicho. Vamos a hacer un webinar específicamente sobre operaciones de mantenimiento y de camas de carbón activado y vamos a hablar de esto. Pero es importantísimo lograr la expansión de la cama, si no, la cama se petrifica, se quiebra y el flujo se canaliza y se deja de tratar. Y la otra, en potabilización, como el carbón activado va concentrando moléculas orgánicas, hay un punto donde empiezan a generarse bacterias. Hay un punto donde una bacteria incide en el carbón activado, luego el carbón protege a la bacteria contra cloro porque el carbón lo destruye, entonces es necesario desinfectarlo. También en ese webinar donde hablaremos de retrolavados, vamos a hablar de métodos de desinfección. Si alguno de ustedes no sabe cómo desinfectar, nos puede pedir, tenemos boletines técnicos que hablan del procedimiento, pero es una solución a 20, 30 partes por millón de dióxido de cloro, un químico increíble, se inunda en carbón activado, es el único oxidante que no reacciona con el carbón activado, pero sí reacciona con protones que forman parte de los aminoácidos que forman bacterias, virus y microorganismos. Y para terminar, quiero platicarles de un caso. Les dije que íbamos a hablar de los compuestos orgánicos absorbibles. Bueno, es un caso de una empresa ubicada en una zona agrícola y en las zonas agrícolas hay contaminación por herbicidas. Y esta empresa muy grande dijo, quiero tratar el agua de mi pozo profundo, agua de pozo de 60 metros de profundidad, para cumplir con la nueva norma para los bebederos de mi empresa. Hace un análisis y encuentra que no cumple precisamente en esto. El agua cruda de pozo tiene los compuestos orgánicos halogenados absorbibles fijos en 0.034
cuando el máximo es 0.01. Entonces, pues tiene que tratarla. Es una empresa grande, bien hecha, que le gusta lo bueno y contrata un tren a una empresa amiga nuestra, competidora nuestra, la menciono, Hidroagua, muy buena empresa, y ponen este búnker de tratamiento. Nosotros hacemos lo mismo, ellos son nuestros competidores, pero a mí me invitan, no era ni nuestro carbón, era carbón también de un competidor, que también nos llevamos muy bien con él, y bueno, pues me dicen, pues ahí está, hicimos esto. Cuando veo quién fue quien hizo la planta, dije, va a estar bien hecha, porque es una empresa muy bien hecha, y tiene filtro de zeolita, carbón activado, suavizador, más carbón activado, ósmosis. Dije, es un búnker, esto va a cumplir perfectamente bien. Arrancan y resulta que en el agua producto después del agua osmotizada, pues no cumple. Tiene 0.025 de compuestos orgánicos halogenados absorbibles fijos, cuando acuérdense, el máximo es 0.01. En este trabajo que me toca realizar, pues primero vemos que se esté retrolavando bien los equipos, que se expandan las camas, está bien. Vemos los parámetros de diseño. Acuérdense, todo el equipo de compañeros que les mostré al principio, estamos a sus órdenes para acompañarlos. No tiene ningún costo que los acompañemos en hacer sus diseños de sus trenes. Reviso, estaba perfectamente bien hecho, tiempos de contacto, velocidades, perfectamente bien. La ósmosis inversa con un rechazo de más del 50%, lo cual es muy seguro. Entonces, pues debía dar un producto de muy, muy, muy buena calidad. Entonces, bueno, no encontramos nada en la operación hasta ahí. Hacemos un análisis de cuántos orgánicos tiene el agua cruda, 0.547 de carbono orgánico total, que es bajísimo, es un pozo de buenísima calidad, BQO indetectable, porque cuando tienes muchos orgánicos, acuérdense que el carbón no solo retiene tu contaminante, sino retiene todo lo demás, pues aquí hay muy pocos. Hacemos un análisis físico-químico que nos habla, cuando el agua es de tendencia muy incrustante, a veces el carbón no funciona bien. Aquí tenemos una tendencia equilibrada, no me quedo en los detalles, ya tendrán la presentación en PDF. Pues no, agua equilibrada, por todos lados está bien. Entonces, pues se nos ocurre poner una cama más de carbón activado después de la ósmosis inversa. Y ponemos un carbón de muy alta capacidad, que yo creo que es mejor para estos compuestos. Los otros eran bituminosos, aquí nosotros ponemos concha de coco de muy buena capacidad, número de yodo 1000, 20x50, un tamaño chiquitito que funciona súper bien. Y encontramos lo siguiente. Ese día que hacemos los análisis, pues el agua cruda tiene 0.24 de compuestos orgánicos halogenados. Después del primer tanque de carbón, 0.06, está bien. Después del segundo, 0.02, está bien. Luego, después del agua osmotizada no baja. Y después de la columna que pusimos, sube. Y entonces empezamos ya, pedimos ayuda. Nos gusta trabajar con investigadores. Pedimos ayuda a un investigador y nos pide los análisis del laboratorio y nos dice, mira, lee con detalle, estas dos pruebas no se están haciendo acreditadas, no está acreditada la prueba. Y ya nos dice, es una prueba que tiene muchos, que puede fallar muy fácilmente y bueno, no está acreditada aquí. Y bueno, pues ahí terminamos con el problema, no estaba acreditada la prueba, por lo tanto, los resultados que teníamos laboratoriales pues no tenían un sustento y mucho menos legal, y bueno, ahí terminó el problema. Y es lo que les decía, así como en donde el problema no fue los retrolavados, no fue el diseño, sino fue los análisis laboratoriales, es un problema muy típico y que todos debemos estar atentos. No nos vayamos con la finta con el primer resultado. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, pues creo, Mau, que pasamos a las preguntas, ¿verdad? Sí. Gracias, Germán. Los que gusten ir poniendo sus preguntas, aquí las vamos a ir leyendo y vamos a dar respuesta. Aquí tenemos una primera pregunta, Germán. Nos dice Carlos Zambrano, no tengo la posibilidad de sanear el carbón con vapor, tengo que hacerlo químicamente. ¿Es viable realizar el saneamiento con ácido paracético al 0.5%? Sí lo puedes hacer, pero si lo haces con dióxido de cloro es mucho más sencillo,
más barato, menos peligroso. Bueno, entonces te conviene hacerlo con dióxido de cloro a 30 partes por millón. Si gustas, te mandamos el procedimiento, si nos escribes, el procedimiento detallado para que hagas tus soluciones y hagas esa desinfección. Muy bien. Nos pregunta Jenny Velázquez, ¿cuáles son las características básicas con las que se debe contar un biocarbono activado para tener una buena eficiencia de absorción? Retrolavarlo con frecuencia y logrando expandir la cama con buena frecuencia cuando se va tapando. No es el tema de este webinar, porque el biocarbón es bueno para aguas residuales, ¿sí? Para este caso hay que evitar que se forme el biocarbón, pero sí, Jenny, se puede lograr ese carbón activado biológico. Si ves el webinar anterior, hablamos precisamente de ese caso en particular. Y si tienes un caso específico, llámanos o escríbenos y con mucho gusto uno de nuestros compañeros, yo mismo te respondemos y te ayudamos con tu proyecto. Muy bien. Jimena Kumpel dice, si quiero filtrar 750 mililitros de agua potable, ¿con cuánto carbón activado lo puedo hacer? ¿Cuánto carbón activado necesito para ponerlo en un filtro de una botella? A ver, 750 mililitros, ¿qué será? Yo supongo que es por minuto, a lo mejor. Mira, hay que multiplicar 750, si es por minuto, 750 por, si me ayudas a hacer la multiplicación, 750 por 2.5 y me da 2 litros de carbón activado, ¿sí? Para 750 mililitros por minuto de agua, 2 litros de carbón activado. Muy bien. Nos pregunta Patricia Sarkis, ¿qué hacer con el carbón para su disposición final? Si se utilizó para remover sustancias que sean peligrosas para el suelo, por ejemplo. Si está clasificado como residuo peligroso, contratar una empresa pues, que recibe ese carbón y le da ya el tratamiento que ella debe hacer. Pues básicamente es eso, es contratar a un profesional. Si no está calificado como residuo peligroso, si solo es un residuo no peligroso, es decir, de manejo especial, entonces nosotros damos ese servicio, lo puedes reactivar y reutilizar, si está clasificado como no peligroso. Así es, Patricia. Mónica Ramírez nos dice, es este caso, cuando menciona que los análisis son la desviación, ¿significa que hay que buscar otro laboratorio o no existe hoy en día una metodología acreditada? Buena pregunta, Mónica. Nunca es malo mandar a hacer análisis en 2 laboratorios, ¿sí? De hecho, se llama criterio de reproducibilidad entre 2 laboratorios. Es una muy buena práctica, sobre todo cuando va a haber decisiones costosas después, y siempre cerciorarse, siempre que el parámetro en cuestión está acreditado, por la EMA, ¿sí? Siempre cerciorarse, siempre preguntar. Los laboratorios no mienten por escrito, sería como el pecado más mortal de un laboratorio. Entonces, los laboratorios por escrito dicen la verdad. Si no está acreditado, dicen no está acreditado. Por lo menos en el lenguaje escrito. Entonces, pues eso. Muy bien. Carlos Osorio nos dice, necesito disminuir el carbono orgánico total en el agua producto de la ósmosis. ¿Puedo usar carbono activado y de qué tipo? Sí, sí puedes, Carlos. Y lo más seguro es que te va a convenir un carbón de concha de coco, porque va a ser una molécula muy pequeñita, lo más seguro la que pasó la membrana. Entonces, casi seguro va a ser un carbón de concha de coco, ¿sí? Ahora, acuérdate que si metes el carbón virgen al principio, te va a aumentar tus sólidos disueltos totales mientras se disuelven en el agua. Si no lo puedes permitir porque es agua osmotizada, entonces primero lavar tu carbón, primero lavarlo, extraerle esas sales y después meterlo ahí. O también nosotros en Carbotecnia damos ese servicio. Vendemos el carbón ya prelavado, ¿sí? Se llama LS, libre de solubles. Perdón, para Carlos. De hecho, muchos de los equipos purificadores domésticos para las casas, o no muchos, todos, después de la ósmosis inversa, tiene un cartucho de carbón en línea, precisamente para esos compuestos muy pequeñitos que pudieron haber pasado la membrana. Perfecto. Gonzalo Ortiz nos dice, el carbón activado de su línea Carbapur para purificar aire y gases,
¿Cuál es su máxima temperatura y humedad a la que debe pasar por la cama? Sí, Gonzalo, vamos a tener un webinar sobre aplicación de carbón activado en aire y otros gases. De todas maneras, te digo, cuando a menor temperatura el carbón capta más, ¿sí? Porque la molécula en estado de vapor vibra bueno, se mueve menos, es menos volátil. Entonces, más bien es mientras más alta es la temperatura, la capacidad del carbón va disminuyendo. Entonces, yo te diría, todo depende de la volatilidad. Si es una molécula orgánica sumamente volátil, muy chiquita, a lo mejor con 40 grados centígrados ya es demasiado. Pero si no es tan volátil, a lo mejor puedes operar a 50 o a 60 grados centígrados. Y sí, la humedad también. La humedad dificulta la absorción de moléculas. Muy buena pregunta. Va a depender, mientras más volátil es la molécula, una humedad baja le estorba porque la humedad empieza a convertirse en líquido en el carbón y forma una capita. Entonces, pues yo les diría humedades relativas mayores al 60%, 70%, quizá mayores al 70% empiezan a dificultar la absorción. Pero lo veremos con más detalle, Gonzalo, en el próximo webinar. Nos dice Óscar Álvarez, ¿el carbón activado puede eliminar el arsénico? No, sí, miren, el carbón activado puede retener de todo. La realidad es que sí, pero por eso hay muchos estudios que dicen carbón activado para retener arsénico o plomo, etcétera. Todos los que he leído en mi vida terminan concluyendo pues que captó una parte muy pequeña, que no es competitiva contra otros métodos. Entonces, y muchas veces cuando el carbón retiene metales, los retiene porque están ligados a una molécula orgánica. Entonces, en el caso de arsénico, ¿sí? Arsenito, arsenato, que es el típico, la forma, bueno, arsenito y arsenato se precipita. No, el carbón activado no es un buen método para retener arsénico. Gracias. Olman Ramos nos dice, ¿cómo se llega a estimar el tiempo de operación de una columna de carbón antes de tener que sustituir la columna por una carga nueva cuando lo que se está removiendo es hidrocarburo? Sí, como una estimación burda, más o menos haces un balance de materia y es cuando el carbón ha retenido más o menos un 30% de su peso, ¿sí? En ese momento más o menos es el momento en que hay que sustituir la cama de carbón, cuando ha retenido más o menos el 30% de su peso. Vamos a tener otro webinar más, también que va a ser diseño de camas de carbón activado. Ahí vamos a ver con detalle, a lo mejor es en 2 o 3 webinars más, y es el cálculo de en qué momento en particular, pero yo te diría una tercera parte, cuando ha retenido una tercera parte de su peso. Acuérdense, no solo en los hidrocarburos, en todo lo que tenga el agua. Si el agua, además de hidrocarburos, tiene más moléculas orgánicas, bueno, es cuando ha retenido en su total como un tercio de moléculas orgánicas el carbón. Muy bien. Aquí nos dice Simón Rubio que si puedes ahondar un poquito más en el saneamiento con vapor. Sí, sí, aunque va a ser tema de otro webinar, el vapor debe meterse por debajo. Miren, para sanitizar con vapor o desinfectar con vapor, hay que vaciar de agua, el agua de la cama de carbón activado hasta que quede solamente a nivel de la superficie del carbón. O sea, que quede libre, vacío, la parte de arriba del tanque. Y luego hay que meter el vapor por abajo para que entre en contacto con esa agua, y al entrar en contacto el vapor empieza a calentar el agua y a condensarse. Entonces meterle más, y lo que va pasando es que va subiendo el nivel de condensado, porque entra el vapor por abajo, se está condensando y va subiendo. Se puede tocar por fuera el tanque y se siente donde está el nivel del líquido, se siente más caliente. Cuando ya el nivel de alta temperatura superó el nivel suficientemente bien el nivel superior de la cama, entonces en ese momento, por cierto, y se deja el venteo superior abierto, en ese momento se cierra el venteo, se presuriza toda la cama con el vapor, con el vapor. Cuando ya está pues, a una presión altita, se cierra el vapor, se deja 1 hora y con eso se desinfecta. Pero también tenemos el procedimiento, esto que te acabo de decir, Simón, por escrito, te lo mandamos con mucho gusto si nos escribes para recordarnos, mandarte este procedimiento. Perfecto.
Por cierto, el vapor, me están aclarando aquí, solamente se puede aplicar cuando todas las piezas son metálicas, ¿eh? Si tienen toberas plásticas o si tienen alguna parte plástica, no se puede aplicar el vapor como agente desinfectante. Muy bien. Abraham Márquez nos dice, buen día, me dedico al tratamiento de aguas residuales comerciales y domésticas. Me encuentro que el proceso se ve afectado por presencia de celulosa. ¿El carbón activado puede ayudarme con eso? No, porque la celulosa, Abraham, va a estar no disuelta en agua y el carbón solamente es adecuado cuando el agua que vas a tratar con él ya no tiene sólidos suspendidos. Entonces, no. Si tienes presencia de celulosa, hay que eliminarla. Me imagino que por coagulación y floculación, a menos que sea, si no es mucha y es grandecita, puede ser por filtración, pero me temo que yo creo que la tienes como muy pequeñita, a lo mejor algunas casi en tamaño coloidal o semicoloidal, que es muy, muy pequeñita, en cuyo caso pues sería coagulación, floculación. No, el carbón activado no puede entrarle el agua con compuestos suspendidos. Muy bien. Olmal Ramos nos dice, existen diseños que utilizan una mezcla de antracita más carbón activado. ¿Cuál es tu comentario a esa práctica de diseño? Mira, sí, hay todo tipo de mezclas. Por ejemplo, hay filtro de antracita primero y luego carbón activado. O a veces dicen, bueno, pues pongo carbón activado abajo y antracita arriba, nada más que hay que ponerla muy pequeñita porque es más pesada, si no en los retrolavados se va para abajo. Entonces así filtro arriba en la cama de antracita y luego el carbón abajo. También me ahorro un tanque. Cuando nos ahorramos tanque y ponemos tanques y hacemos dos procesos en el mismo, luego es más compleja la operación, pero se puede. Y luego hay quien usa antracita como soporte de carbón activado en lugar de grava. También se vale. No me gusta mucho, Olman. Yo prefiero filtrar, no sé, a lo mejor en zeolita o en arena previa. Prefiero porque es más densa y la puedo retrobar con más flujo y más rápidamente expando la cama y termino. Y después carbón activado. Y luego no me gustan tanto la cama de soporte de antracita porque es más barata la grava, entonces mejor meto la grava del tamaño adecuado. También en uno de esos webinars vamos a ver qué tamaño de camas de antracita de grava, cómo seleccionar los tamaños. ¿Sí? Entonces no me encanta, Olman, pero sí se puede y sí funciona. Bien, Lisette Guerra nos dice, buen día, ¿cuál sería la diferencia entre ocupar carbón activado y carbón reactivado para las aguas residuales? Yo creo, Lisette, que hay que culturizarnos y hay que usar carbones reactivados para aguas residuales. O sea, hay que empezar a aprovechar nuestros propios residuos, reactivarlos y reutilizarlos. Yo prefiero un carbón reactivado, es más barato y puede ser buenísimo. De hecho, el carbón reactivado puede ser tan bueno como para volverse a usar en potabilización o en lo que sea, en procesos de lo que sea, de refinación de aceites, de destilados de agave, de lo que sea. El carbón queda perfecta, si está bien reactivado, queda perfectamente bien. Pero bueno, para aguas residuales, pues con más razón. Muchas veces en las plantas usan carbón activado y que lo van a desechar, pues en lugar de desecharlo, porque ya no lo quieren reutilizar, pero lo pueden reactivar y si es el carbón adecuado, pues usarlo para las aguas residuales. En Estados Unidos hay un mercado enorme, no negro, ¿sí? Abierto, de carbones reactivados y entonces, pues los que la van a usar para aguas residuales compran un carbón reactivado más barato. Te puede costar a lo mejor 40% menos, 30% menos el carbón reactivado y muy bien, de muy buena calidad. Hace 35 años en México prácticamente todo el carbón granular era reactivado, venía de Estados Unidos y bueno, el pecado era que no supiéramos que era reactivado, pero era un carbón de buena calidad, traído por empresas prestigiadas. Y les digo, si ustedes se meten a las páginas de fabricantes de carbón activado en Estados Unidos, Calgon, Norit, etcétera, se venden carbones reactivados. Muy bien. Nos dice Carlos Zambrano, cuando se presentan trazas de cloro, 0.05 partes por millón, ¿cuál puede ser la causa? Cumple caudal y la entrada es de 1.8 partes por millón. Sí, una, pues es que ya se hubiera saturado. El carbón
Cuando ya deja de declorar completamente, lo sigue haciendo hasta por catálisis. Entonces, cuando ya detecta 0.05 partes por millón, es que ya, el carbón ya cumplió. Eso, sí es que está operando bien. Pero es más típico, Carlos, que no están logrando la expansión de la cama en el retrolavado, la cama ya se petrificó, ya se cuarteó, el agua ya se canalizó y entonces es que hay una fuguita, o a veces es en las válvulas, a veces hay una válvula que media entre el agua ya declorada y el agua sin clorar, y a veces una pequeña fuguita ahí hace parecer que tienes una contaminación. Entonces, esto que pasa, Carlos, si tu carbón no tiene mucho tiempo operando, va a ser un problema operativo que con mucho gusto te podemos ayudar a solucionar y que va a ser uno de los temas de uno de los webinars. ¿Qué es lo que puede fallar? ¿Sí? Pero sí, lo más seguro, si es nuevo tu carbón, algo está fallando. Hay que con calma revisar punto por punto. No hay problema que soporte el que está uno revisando a detalle, encuentra uno el problema. Muy bien. Aquí el señor Alfredo Mesa García nos pide una autorización. Dice, gracias, Germán. ¿Puedo compartir esta información con alumnos de Ingeniería Química de la UDG? Alfredo, favor que nos haces. Por supuesto que lo puedes compartir y te agradezco que preguntes, pero por supuesto, es tuya la información, Alfredo. Esto es para compartirse. A veces nos preguntamos o nos preguntan, oye, ¿por qué dan tanta información? Miren, no lo hacemos por ingenuos, a lo mejor sí lo somos, pero creemos que no. Lo hacemos porque hay tanto por saber, que si queremos que el carbón se use, pues hay que enseñar sus límites, su potencial, pero también sus límites, cuándo sí, cuándo no, Alfredo. Así que con mucho gusto. Y si algún día quieres que demos una charla a tus alumnos, dependiendo tu materia, lo hacemos con mucho gusto, ¿eh? Vamos y los acompañamos, o alguna práctica, lo que ustedes quieran. Y lo mismo digo para cualquier centro educativo, con mucho gusto. Muy bien. Carlos Zambrano nos dice, ¿qué tan efectivos son los carbones en bloque? A mí me gusta más el granular. Muy buenos los carbones en bloque. Cada uno tiene lo suyo. Sí, el bloque, pues si se tapa, pues ya no se puede destapar. Pero tiene una ventaja, por ejemplo, no sueltan casi finos. Entonces, por ejemplo, los cartuchos de carbón en bloque previo a las ósmosis inversas son muy buenos porque no sueltan esa agüita negra, ese polvito, y que luego vaya a la ósmosis y la tape. Entonces, por ejemplo, yo previo a una ósmosis me gusta el bloque, pero sí tienes razón. Luego, pues si se tapa porque llega algún sólidos muy pequeñitos, acuérdense, semicoloidales o coloidales, pues se meten a los poros de ese bloque y no hablo de los poros del carbón, a los poros del bloque, y lo tapan y luego ya no se puede destapar. Entonces, cada uno tiene su función. Los dos son muy buenos. A mí me gusta más el granular, pero porque no fabricamos los carbones en bloque, Carlos. Entonces, bueno, me gusta más el granular, pero también vendemos el carbón en bloque, no fabricado por nosotros. Muy bien. Esta está relacionada a la pregunta anterior, pero es de Alberto Sánchez. Dice, ¿en qué casos recomendarías cartuchos de carbón en bloque y en qué casos cartuchos de carbón granular? Pues ya se contestó. Previo a la ósmosis inversa, siempre carbón en bloque. Y carbón granular en cartucho cuando quiero un carbón especial, porque los carbones en bloque no te dicen qué tipo de carbón es o no hay alternativas. Entonces, a lo mejor tú dices, es que quiero para moléculas más grandes o muy pequeñas. O a veces algún carbón, por ejemplo, impregnado con plata para evitar desarrollo bacteriano, ahí granular, ¿sí? Entonces, habría como que ver el caso. Que, Alberto, eres bienvenido siempre para cualquier duda que tengas. A Carbotecnia, acérquense, aprovéchenos. Nosotros damos el soporte porque es nuestra manera de promovernos, pero es gratuito, ¿sí? Y es honesto, siempre es muy honesto. Jamás hemos dicho sí, funciona el carbón cuando es no. Y les platico algo, no tenemos un solo problema sin resolver a clientes con carbón activado. Siempre es algo, vamos al fondo y lo resolvemos. Llevamos años, es nuestra especialidad el carbón activado. Gracias. Aquí nos dice Agner Flores, para potabilizar el agua, inyecto hipoclorito de sodio. ¿Debe hacerse antes o después del filtro de carbón activado? ¿Qué me recomienda? Si quieres proteger tu agua después, hay que hacer la cloración después. Pero mira, te voy a poner, ¿qué hace el CIAPA en sus plantas? Hace precloración, metacloración y postcloración.
La pre y la metacloración es porque como sus plantas son abiertas, es para que no se llenen de algas, ¿sí? O sea, entonces para tener una dosis de cloro residual. Pero después, al final, sobre todo si va a pasar por una cama de carbón activado, hay que volver a clorar, si no el carbón destruye completamente el cloro. El carbón no te deja ozono, cloro, peróxido de hidrógeno, lo destruye con una capacidad enorme. Imagínense, como decíamos en una de las preguntas, cuando el efluente de la cama de carbón tiene 0.05 partes por millón de cloro libre residual, se considera que ya terminó su misión. Entonces el carbón destruye al cloro. Si quiero enviarlo protegido, hay que mandarlo clorado. Y recuerden una cosa, hoy estuvimos hablando de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos en los niveles que limita la norma, estamos hablando de la mayoría son para daños a largo plazo. La mayoría de ellos es cuando toma uno durante años el agua. Pero el principal riesgo de un agua es el microbiológico. Es muy importante en servicios de distribución de agua por tuberías mandar el agua con un residual del oxidante que utilizas, ¿sí? Dióxido de cloro, ¿sí? Entonces es importante clorar al final. Muy bien. Nos dice Zaira Martínez, ¿el pH y la temperatura del agua de alimentación tiene un efecto sobre la eficiencia de remoción de AOX? Sí, mientras menor es el pH, el carbón funciona mejor, incluidos los AOX, ¿sí? Que son los compuestos orgánicos halogenados, que son dificilitos de retener, son muy polares. ¿Se acuerdan? Cuando el carbón la molécula orgánica tiene polaridad porque tiene oxígeno, tiene un halógeno, tiene azufre, es más difícil de retener. Entonces, son difíciles, sí se retienen, no son fáciles. A pH más bajo se retiene mejor. Y la temperatura en gases, mientras más alta es la temperatura, el carbón funciona menos bien. Pero en líquidos es al revés, porque el agua se hace menos viscosa a más temperatura y entonces la turbulencia es más fácil y el contaminante llega más fácil al carbón. Entonces, cuando el agua ahí sí es 30, 40 grados centígrados, es mejor, ¿sí? Ya arriba de 40, ya cuando empieza a ser agua caliente, 45, 50 o para arriba, entonces empieza a empeorar. Muy bien. Nos dice Lisette, ¿qué importancia tiene el índice de yodo en la eficiencia del carbón? Hay poca correlación entre el número de yodo y cómo funciona el carbón activado. El número de yodo es una variable que permite estimar para algunos carbones, así lo dicen por ejemplo, la norma de la ASTM para obtener número de yodo. El número de yodo permite estimar para algunos carbones el área superficial, pero resulta que el mejor carbón no es el que tiene más área superficial, es el que tiene más área de poros del tamaño de los que tú necesitas. Entonces, el número de yodo a veces es más un engaño, o sea, un autoengaño que hacemos que una solución. Lo mejor es probar el carbón activado para tu compuesto en particular, ¿sí? O el análisis de otras variables. Esto no se me había ocurrido, Mau. Yo creo que hay que un día hablar de análisis químicos del carbón activado, análisis de calidad. Entonces, poca importancia al yodo. Muy bien. Abraham Márquez nos dice, otra pregunta, en su experiencia, ¿qué tipo de carbón es mejor, mineral o vegetal? Todos son importantísimos. Los minerales bituminoso para unas aplicaciones, el de lignita otro, el subbituminoso hay de antracita, los carbones vegetales de maderas blandas como de pino o lote, cáscara de cacahuate, o maderas duras como concha de coco, hueso de aceituna, hueso de durazno. Cada uno es mejor para un caso particular. Yo no prescindiría de ninguno. Los minerales, como vienen de un bosquecito con maderas y con distintas partes del árbol, unas más blandas y otras más duras, tienen una mezcla de tamaño de poros, son muy buenas para aguas residuales o son más adaptables a distintos problemas. Y los vegetales, como es un vegetal puro, ¿sí? Entonces eliges un vegetal, te da un tamaño de poro y es mejor para un problema específico. Pero todos los dos, yo me quedaría con los dos, Abraham. Muy bien. Nos dice Christopher Miranda, ¿qué carbón se recomienda para instalar previo a la ósmosis?
ya que según entendí, el carbón de cáscara de coco tiene una porosidad muy pequeña. Si va antes de la ósmosis, depende de dónde viene tu agua. Muy buena pregunta. Aguas que vienen de pozo, por ejemplo, que siempre van a tener algo de contaminación, tienen compuestos muy pequeñitos, porque los más grandes se quedaron absorbidos en las tierras, ¿sí? Y entonces los compuestos contaminantes de aguas de pozo suelen ser muy pequeñitos. Ahí es mejor concha de coco. Pero si tu agua viene, por ejemplo, de un lago o un río, casi siempre hay que hacer coagulación, floculación, clarificación, y esa agua tiene compuestos orgánicos más grandecitos. Ahí es mejor un bituminoso, por ejemplo. Entonces, dependiendo de dónde viene. Yo diría así como en resumen, si viene de pozo, concha de coco; si viene de agua superficial, bituminoso. Bien, gracias. Nos dice Brenda Villalpando, buen día, para los filtros de lecho profundo, ¿podemos meter carbón activado en polvo? ¿Conoce si hay distribuidores o toberas para este tipo de carbón o solo existen distribuidores para carbón activado granular? Si solamente los distribuidores son para carbón activado granular, no pueden retener el carbón en polvo y no es una buena aplicación usar el carbón en polvo en un tanque. Pero Brenda, si te podemos ayudar, luego salen unos diseños muy interesantes. Es que cada uno de ustedes viene de unos mundos tan distintos y de repente nos llegan casos donde dices, caray, aquí conviene polvo. Lo más típico, Brenda, es que el carbón en polvo vale la pena cuando vas a hacer una coagulación, floculación, clarificación. Entonces se agrega antes de la coagulación. Agregas el carbón, agregas luego el coagulante, luego el floculante. Entonces el carbón hace su función y después con la clarificación se elimina sin un paso más. Porque si no tienes coagulación, floculación, quitar el carbón activado es filtro prensa o filtro de placas, que son bastante complejos. Muy bien. Le damos unas preguntas más, nada más por respeto al tiempo de los demás. ¿Te parece, Germán? Sí. Un par de preguntas más. Nos dice Fernando Rosas, ¿el carbón retiene sólidos disueltos? Precisamente es lo que retiene, sí. Lo que son sólidos disueltos. Es decir, que cuando se disuelven son sólidos, pero solo orgánicos, Fernando. Sí, y precisamente es para eso el carbón. Los sólidos suspendidos no, para ellos no es el carbón activado. Miguel Román nos pregunta, ¿qué flujo recomiendas en la cama de carbón para eliminar trialometanos? Por ejemplo, un carbón 12x40, una velocidad de entre 2.5 y 6 galones por minuto por pie cuadrado y un tiempo de contacto de 5 a 7 minutos. Perfecto. Nos dice aquí Elicio Castro, ¿cada cuánto debo reemplazar el lecho de carbón activado en una planta de agua potable? Es cuando el efluente ya no cumple con los parámetros, es decir, cuando llega al punto de ruptura, que es típico, por ejemplo, en potabilizadoras es típico un tiempo de vida de entre 1 y 3 años. Depende de la calidad del agua que voy a tratar. Si viene de pozo, a lo mejor 3 años, y si viene de agua superficial, quizá 1 año, 2 años, más o menos. Pero entre 1 y 3 años es el tiempo de vida típico de una potabilizadora. Muy bien, yo creo que con esta cerramos. Con Diana Lázaro nos dice, ¿podríamos bajar los halogenados absorbibles fijos con puro carbón bituminoso? Y agrega también, ¿y afectan los litros por minuto que pasamos y el tiempo de contacto? Sí, Diana, la velocidad de flujo y el tiempo de contacto son fundamentales. Y yo te diría, si tenemos baja carga orgánica, pues un tiempo de contacto de 5, 6, 7 minutos debe ser suficiente. Y sí, el carbón bituminoso debería ser capaz solito de hacerlo. Fíjense una cosa, se llaman compuestos orgánicos halogenados absorbibles. ¿Por qué se llaman absorbibles? Porque la técnica los absorbe en carbón activado. Si la técnica de análisis se hace absorbiéndolos en carbón, es porque el carbón es la solución. ¿Y qué es mejor? ¿Bituminoso? Ahorita te digo, está entre concha de coco y bituminoso. Habría que probar, Diana, ¿sí? Pero está entre esos dos. Están cercanos el concha de coco y el bituminoso. Probablemente sea concha de coco mejor. Sí, puede ser que sea mejor.
Si nos escribes, Diana, y pides que te comuniquen conmigo, podríamos profundizar un poquito más, ver el tamaño de las moléculas en las tablas, en la tabla A1 que vimos, y hacemos el análisis de masa molecular y vemos cuál es mejor para cada uno de ellos. Con mucho gusto. Pues listo. Las preguntas no contestadas, como lo hicimos la vez pasada, lo haremos por escrito. Yo personalmente las contesto y mandamos. Acuérdense y les mandamos también esta presentación con PDF con los comentarios que hice, además de que queda grabada en YouTube. Mau, pues ¿qué es la invitación al próximo webinar, verdad? Así es, Germán. Aquí pueden observar, este será nuestro siguiente webinar, tratamiento de aire y otros gases. Será el 9 de abril a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Están cordialmente invitados. Va a ser igual temas interesantes con esta misma dinámica de responder a las dudas que vayan teniendo. Pues sin más, muchísimas gracias a todos y que tengan... creo que Germán necesita un par de minutos. No, nada más mencionar que el plan que tenemos es hacer un webinar cada 2 semanas, pero se atraviesa Semana Santa, por eso es hasta el 9 de abril, pero el plan más o menos, ¿verdad, Mauricio? Es cada 2 semanas un webinar, porque son muchos temas y queríamos que sea un año muy técnico para todos los que están en el área de uso de carbón activado. Así es, igual hacerles la invitación en nuestra página, en nuestras redes sociales, si quieren saber de algún tema en específico en el cual con carbón podamos ayudarles, también somos abiertos a escuchar y como para ustedes se las brindamos con gusto. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día.